noches, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. En esta noche vamos a compartir con ustedes un nuevo estudio. Este estudio puntualmente se va a enfocar en el origen e historia del movimiento adventista del séptimo día en relación a sus doctrinas y a los fundamentos que dieron origen y solidez al gran movimiento adventista levantado por Dios, según la profecía, en 1844. A la finalización de los 2300 tardes y mañanas, la Iglesia Adventista fue levantada por Dios para cumplir una misión especial, que era predicar el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, y preparar al mundo, a la Iglesia cristiana, para encontrarse con Cristo en su segunda venida, ya no como ser humano para morir, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Debía predicar el juicio investigador, comenzado desde 1844, la purificación del santuario. Debía predicar todo lo referente a los ritos del santuario, el mensaje de los tres ángeles, los 10 mandamientos, el sábado, la no inmortalidad del alma y todo punto referente al Evangelio eterno de Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Para esta labor hoy vamos a utilizar los libros del Espíritu y Profecía, el otro poder, primeros escritos. También vamos a utilizar joyas a los testimonios, o joyas de los testimonios tomo 1, y también vamos a utilizar el gran conflicto de los siglos, además de la Biblia y de la matutina Alza tus ojos. Vamos a comprender el origen de la Iglesia Adventista, fundamentada a través del Evangelio eterno. Vamos a comprender a través de la pluma inspirada de la mensajera y cofundadora de la Iglesia Adventista, Elena G. de White, referente a cuáles son las doctrinas que la Iglesia debe predicar. Y también vamos a ver a través de las profecías legadas por Dios, por medio de la mensajera, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Él nos reveló por medio de su profeta, Elena G. de White, que nuestra Iglesia, lamentablemente, iba a cambiar las doctrinas y con ello también iba a cambiar nuestra religión. Está escrito, estaba profetizado, que la Iglesia Adventista del séptimo día, en su mayoría, dejaría de ser Adventista del séptimo día y pasaría a ser llamada por la mensajera como Iglesia Adventista Nominal o Adventistas Nominales, que volverían a las doctrinas de los evangélicos y de los católicos. O sea, estaba profetizado que la gran mayoría de la Iglesia Adventista se volvería a Babilonia. Se volvería a Babilonia, porque abandonaría el mensaje de los tres ángeles, el Evangelio eterno, para volver a beber del vino de Babilonia, como hoy todos nosotros podemos ver. Acompáñenme en oración para pedir la unción del Espíritu Santo y la autorización para hacer este trabajo. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y bendito sea su exaltado nombre. Santo, santo, santo Dios omnipotente. En esta noche elevamos nuestra oración para pedir perdón por nuestros pecados y suplicarle que en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo podamos alcanzar la remisión y el perdón de nuestros pecados. Lávanos en su sangre, emblanquece nuestras vestiduras. Purifícanos, Señor, con tu Espíritu y permítenos hacer esta labor. Bautízanos con tu Espíritu Santo, danos tu carácter, danos tu voz y tus palabras. Bendice a mis hermanos que han de oír y bendice a nuestra Iglesia Adventista. Levántala de las tinieblas en las que estamos sumidos. Sácanos de las tinieblas, de la oscuridad y de la apostasía en la que hemos caído. Perdona a nuestros pastores, a nuestros ancianos, al diaconado, a los laicos, a los predicadores y maestros. Perdona a tu Iglesia por haber abandonado la obra que tú nos has legado por medio de tus siervos los pioneros. Todo esto te lo pido con humildad y con sencillez en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria, el reino y el poder por los siglos de los siglos.
Amén, amén. Bienvenidos entonces a su canal y a este estudio. Si le gusta este trabajo, por favor, apóyeme con un like, suscríbase a mi canal y comparta este video para que otros también puedan ser iluminados con la palabra del Señor. Vamos a comenzar con el libro de Daniel, capítulo 12. Vamos a comenzar más bien con Daniel capítulo 7, versículos 19 al 26. Vamos a leer a modo de introducción, estos versículos del capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículos 19 al 26. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Ahí está hablando de la persecución o la Inquisición medieval, producto del papado, persiguiendo a la iglesia reformada o protestante, y también el inicio del juicio investigador, donde el papado también iba a ser juzgado. Vamos a seguir con el versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará, el papado. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo, tiempos y en medio de un tiempo. Verso 26. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Luego, en los versículos siguientes, y comenzando el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11 y el capítulo 12, tratan de explicarnos esta visión referente a la cuarta bestia, que es Roma imperial, luego las 10 tribus bárbaras y posteriormente la Roma papal. Todo ese proceso que comienza con la Roma imperial y que finaliza en 1798 con la Roma papal, se nos muestra a través de los capítulos 7, 8, 9, 11 y 12, además de todo el libro de Apocalipsis que tiene relación con la visión de la cuarta bestia en sus etapas imperial o pagana, papal y posteriormente la Roma protestante, la Roma final, el falso profeta o la imagen de la bestia. Así que, hermanos, esa es la visión que se le trata de explicar a Daniel, que no comprendía. Entonces llegamos al capítulo 12, al versículo 4 en adelante. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Estaba sellado la visión hasta el tiempo del fin, la visión de la cuarta bestia y puntualmente de la Roma papal. Todo eso se iba a entender hasta el tiempo del fin, o sea, 1798, que es la finalización de los tiempos y la mitad de un tiempo, o los 1260 años de la supremacía papal romana. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro, y la ciencia se aumentará, la ciencia del conocimiento de la Biblia. Y yo, Daniel, miré y aquí otros 2 que estaban de pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río:
¿Cuándo serán? ¿Cuándo serán el cumplimiento o el fin de estas maravillas? ¿Cuándo serán el fin de estas maravillas o el cumplimiento de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor, Señor mío, ¿cuál será el cumplimiento o el fin de estas cosas? Y me dijo, versículo 9, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y Dios levantó un pueblo al final de los 1260 años, al tiempo del fin, posterior a 1798, cuando la ciencia bíblica aumentó. Y este pueblo fue limpio, purificado y emblanquecido en la sangre del Cordero, una vez que se dieron cuenta de los pecados a los cuales las distintas iglesias cristianas habían sido objeto, porque habían abandonado el Evangelio eterno. Habían abandonado el Evangelio eterno para seguir el falso vino de Babilonia, el falso evangelio ideado por Roma, para amistar a la iglesia cristiana perseguida con el Imperio Romano, logrando las concesiones en el Edicto de Milán en el año 313 de nuestra era, a través de Constantino Eusebio de Alejandría. Allí se escandalizaron, como profetizó Cristo en Mateo 24, la iglesia perseguida por causa de la persecución se escandalizó y abandonó el Evangelio eterno para acomodarse a un falso evangelio y a el hierro de Roma, dando cumplimiento a la visión de Daniel 2 de la unión del hierro con el barro cocido del alfarero, que termina por ocurrir después del Edicto de Milán en el año 313, cuando la iglesia cristiana concesiona con Roma y con Constantino para dejar de ser perseguida y lograr la paz con el Estado romano. Así abandonaron el evangelio que Dios reveló por medio de sus siervos los profetas y los apóstoles y el mismo Cristo. Es por eso que se levanta la reforma protestante para reformar, valga la redundancia, y restablecer las verdades bíblicas, pero Roma levanta un movimiento contra reforma, que fueron los jesuitas, y paralizaron por ello la reforma protestante, que llegó hasta el lugar santo. Recuerden ustedes que el libro de Daniel profetiza que el papado iba a echar por tierra la verdad del santuario, tanto el atrio, el lugar santo, como el lugar santísimo. Todas las verdades evangélicas que estaban relacionadas con el atrio, la cruz y el bautismo, el lugar santo y el lugar santísimo iban a ser echadas por tierra e iban a ser pisoteadas por el poder papal romano, cambiando el evangelio e introduciendo la doctrina de los nicolaitas, la cual Dios aborrece, introduciendo así lo que dice Judas 3:4, el libertinaje en el lugar de la gracia. Iban a pensar que por estar bajo la gracia iban a tener libertad para pecar. Y eso es lo que se ha enseñado hasta el tiempo de hoy y que ha penetrado incluso lamentablemente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Porque hoy revisaremos las profecías legadas por Dios por medio de la mensajera del Señor, Elena G. de White, y vamos a verificar que la mensajera profetizó que la Iglesia Adventista del Séptimo Día cambiaría las doctrinas y se volverían al error de Babilonia y a beber el vino de la ramera. Y eso lo estamos viendo todos nosotros, ante nuestros ojos asombrados. Ese proceso no va a terminar bien. Espero que este estudio pueda abrir los ojos de mucha gente para comprender que esa iglesia
que se autoproclama adventista del séptimo día, o esa organización que se autoproclama iglesia, no es iglesia, y mucho menos adventista del séptimo día. Porque dijo la mensajera en la cita que vamos a revisar de El Otro Poder, y también de Mensajes Selectos tomo 1, que nuestra religión iba a ser cambiada cuando se cambiaran nuestras doctrinas o nuestros 7 pilares. Porque iglesia no es una corporación, no es una organización y tampoco un templo. La mensajera del Señor nos explica qué es una iglesia en el libro Alza tus ojos, en la página 313. El capítulo referente a el 28 de octubre, que se llama Sean peculiares por causa de Cristo, página 313. Vamos a leer. Dios posee una iglesia. No es una catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime, que habita la eternidad, puede constituir una iglesia. Donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside. Vuelvo a reiterar, donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside, ya sea en un lugar desolado de la tierra, ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una prisión. Vuelvo a reiterar, donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside, ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una prisión. Por lo tanto, la iglesia puede estar en un desierto, en el campo o aún en una prisión, La gloria de Dios ha penetrado a estas últimas, colmando de gloriosos rayos de luz celestial las oscuras mazmorras. Sus santos pueden sufrir, pero sus sufrimientos, como los apóstoles de antaño, esparcirán su fe y ganarán almas para Cristo y glorificarán su santo nombre. La más amarga oposición dirigida por los que odian la gran norma moral de justicia de Dios no deberían sacudir, ni lo harán, al alma firme que confía plenamente en Dios. Por lo tanto, la iglesia de Cristo no es una catedral, ni aún la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino solamente donde 2 o 3 estén reunidos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, no los que dicen guardarlos, sino que realmente guardan los mandamientos de Dios, el Señor los preside. Recuerden que solamente la presencia del alto y sublime puede conformar una iglesia, como lo dice la señora White en estas citas antes leídas. Y en la iglesia de la Odisea, o en la iglesia apóstata, una iglesia que está en apostasía o en pecado, que no está guardando los mandamientos, el Señor no está en su presencia. Por ello el Señor dice a la iglesia laodicense que se cree rica, pero le dice que es ciega, desventurada y está desnuda, o sea, pecadora. Le dice a esa iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que Dios no está en la presencia de una iglesia apóstata o de una iglesia falsa, o que ha abandonado el mensaje o que no está guardando los mandamientos. La iglesia puede ser conformada solamente con la presencia del alto y sublime entre aquellos que guardan sus mandamientos. Y eso puede ser en una prisión, en una mazmorra, en el desierto, en el campo o en la playa. Porque solamente la presencia del alto y sublime puede conformar una iglesia. Pero hoy tenemos un concepto de iglesia que es católico. Un concepto de iglesia que está asociado al hierro. La gente cree que una iglesia es un edificio, un templo, que esté asociado al Estado. Y eso es apostasía. Toda iglesia que se asocia al Estado
tiene que obligadamente abandonar el Evangelio eterno, o si no, sufriría la persecución de Roma por causa del Evangelio, como la sufrió Juan en Apocalipsis capítulo 1, verso 9, como la sufrieron las almas de los decapitados en la Edad Media, según Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 en adelante, y como la sufrirán las almas de aquellos que pregonen el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel, como lo dice Daniel capítulo 11, versículo 44, cuando el rey del norte, o sea el papado, el anticristo, el cuerno pequeño, escucha las noticias que vienen del oriente y del norte, y se estremecerá y saldrá con grande ira para matar a muchos. Pero la iglesia adventista ha abandonado el Evangelio. ¿Por qué? Por causa de la persecución y el temor de Roma. Vamos a revisar entonces ahora los testimonios referentes al inicio de la iglesia adventista y a la advertencia que nos hace la señora White referente a que debemos entender cuáles son nuestras doctrinas, estudiarlas, enseñarlas y guardar los mandamientos, para que cuando llegue el momento de dar respuesta de por qué guardamos los mandamientos o por qué creemos lo que creemos, por qué somos adventistas, ante los concilios, ante los reyes, ante el mismo papado y ante los grandes teólogos, tengamos que decir y no seamos avergonzados por la ignorancia. Hermanos, debemos entender que para recibir el Espíritu Santo, como dice Juan capítulo 14, versículo 15, debemos guardar sus mandamientos. Y dice el versículo 26 de ese capítulo 14 de Juan, que cuando venga el Espíritu Santo, o sea, cuando guardemos sus mandamientos y Cristo ruega al Padre y envíe el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos revelará todas las cosas. Por ello, para tener revelación de Dios y tener el Evangelio en nuestro corazón, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, recibir el mensaje a la Odisea y guardar sus mandamientos, recibiendo así el Espíritu Santo y con ello la revelación del cielo. No es por teología. En Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, Pablo nos advierte lo siguiente. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice allí, Gálatas capítulo 1. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Y Amós 3:7 dice, porque no hará nada al Señor Jehová, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. En Apocalipsis capítulo 10 se nos habla de la finalización de los tiempos y la mitad de un tiempo, y la continuación de la escena que vimos y estudiamos hace unos minutos de Daniel 12. Dice allí en Apocalipsis capítulo 10 versículos 5, 6 hasta el 11. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre, jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Qué tiempo no sería más? El tiempos y la mitad de un tiempo. Finalizan los 3 años y medio, 2260, o los 42 meses, que tienen relación con la visión de la cuarta bestia en su proceso papal, finalizando así en 1798. Así que Apocalipsis 10 es la continuación de Daniel 12, referente a los versículos 4 al versículo 10, que hemos leído y estudiado hace unos momentos. Continuemos con el versículo 7 de Apocalipsis 10. Finalizó entonces los tiempos y la mitad de un tiempo, los 1260 años o 3 años y medio, 42 meses de la supremacía papal, y el versículo 6 nos deja entonces en 1798. Ahora vamos a revisar el versículo 7 que nos aproxima a 1844. Pero en los días de la voz del séptimo ángel,
cuando él comienza a tocar la trompeta, o sea, comienza la séptima trompeta, y con ello el juicio investigador de 1844 y la purificación del santuario. Pero los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado o será cumplido, como él lo anunció a sus siervos los profetas. O sea, como Dios profetizó a través de los profetas, todo lo referente a las profecías del anticristo, o el cuerno pequeño, o hombre de pecado, rey del norte, o el papa. Todas esas profecías referentes a la cuarta bestia en su proceso imperial o pagano y en su proceso papal iban a finalizar en 1844 al sonar la séptima trompeta, como Dios lo había revelado a sus siervos los profetas. O sea, todas las profecías iban a ser cumplidas o consumadas en 1844. Verso 8. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano de aquel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ese librito que fue abierto fue el libro de Daniel, que según el capítulo 12 de Daniel había sido sellado, y que luego aparece en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 4 y 5, con 7 sellos. Y allí Cristo se presta a desellarlos o abrirlos. Y esos son los 7 sellos de Apocalipsis. Sobre todo lo que aparece en Apocalipsis 6, referente a estos 7 sellos. Y también estamos viendo el cumplimiento de las trompetas. Todo para 1844. Sexto sello y séptima trompeta. Se cumplen las profecías como Dios lo anunció a sus siervos los profetas. Y a la voz que oí del cielo habló otra vez. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano de aquel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fue al ángel y le dije: Dame el librito. Y él me dijo: Toma y cómetelo, y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Esa ha sido la característica y la experiencia de todos los profetas. Ustedes pueden investigar a Isaías, Ezequiel y Jeremías y pasaron la misma experiencia en que al recibir la luz de la revelación de Dios, de la palabra de Dios, al poner Dios en la boca de ellos, la palabra profética fue dulce. Pero luego que la predicaron, encontraron chasco, encontraron rechazo y aún encontraron el no cumplimiento de las cosas como ellos creían que iban a suceder. Y eso produjo un chasco. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un chasco. O sea, estamos hablando de la experiencia de un movimiento profético que vive la experiencia de un profeta como Ezequiel, como Jeremías, como Isaías, que al recibir la palabra profética de Dios, en su boca es dulce, pero luego al predicarla a gente que no va a aceptar el mensaje y además al no cumplirse a veces las expectativas de los profetas, estos caen en chasco y eso amarga el vientre. Esto ustedes lo pueden encontrar en diferentes partes de la Biblia referente a los profetas. Puntualmente en Jeremías 15:16, en Ezequiel 2:8, en Ezequiel 3:1 y en Ezequiel 3:2 y 3:3. Allí ustedes pueden encontrar la experiencia de Ezequiel y de Jeremías, que al recibir la palabra profética les fue dulce, pero luego que la proclamaron y no ocurrió lo que ellos pensaban que debía ocurrir, amargó su vientre y vivieron así un chasco, igual que Juan el Bautista, que predicó el mensaje de la primera venida de Cristo, lo que fue dulce para su boca, pero luego amargó su vientre cuando fue prisionero de Herodes y muerto so pena de digamos, el que se le cortase la cabeza por petición de la hija de Herodías, Salomé, en ese baile mortal para la vida del profeta. Así que, hermanos, vemos que siempre los profetas, al predicar o al recibir la palabra de profecía, para ellos esa misión al principio es dulce, pero luego produce un chasco, se amarga el vientre. Leamos de nuevo el versículo 8.
de Apocalipsis 10. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ese ángel es Jesús. Jesús no es un ángel, Jesús es Dios. Pero aquí se lo representa como ángel, pues está cumpliendo la función de mensajero, ángelos de Dios. Jesús es el ángel de Jehová, es el ángel del Padre. Cristo mismo dijo que todo lo que Él nos dijo lo había oído del Padre. Juan capítulo 8. Y fui al ángel y dije: dame el librito. Y él me dijo: toma y cómetelo, y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido amargó mi vientre. Fíjense lo que dice ahora el versículo 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Ese es el mensaje de los tres ángeles. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, pueblo y lengua. Por lo tanto, el mensaje de los tres ángeles es profecía, pues tiene que ver con las profecías de Daniel, referentes a la cuarta bestia en su etapa imperial, papal y posteriormente protestante, a la marca de la bestia y al fin del gran conflicto. Todo ello debe ser profetizado y pregonado por este movimiento profético que se iba a levantar entre los limpios, purificados y emblanquecidos en la sangre del Cordero a la finalización de los tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 1798, cuando la ciencia del Evangelio se aumentaría y los entendidos comprenderían, pero los impíos no comprenderían. Por lo tanto, todo aquel que contradice el movimiento adventista y a los pioneros y al linaje de White es impío, es un no entendido. Por lo tanto, esa persona está en la teología, está en el pecado y en la carne, y está contradiciendo lo que Dios habló por medio de sus siervos, los profetas, en este caso, sus siervos, los pioneros, los limpios, emblanquecidos y purificados. Vamos a entender ahora la importancia de esta introducción que les hice. Vamos al libro Nuestra elevada vocación, matutina del linaje de White, en la página 334, párrafos 3 y párrafo 4, en donde la mensajera nos advierte del gran peligro que pronto vamos a correr y que tú y yo vamos a tener que defender las doctrinas que nos hacen adventistas, incluso sin Biblia. Es por eso que ella nos advierte que ahora debemos estudiar para comprender las doctrinas que nos hacen adventistas y no ser avergonzados cuando tú y yo seamos llevados ante los concilios, ante los gobernadores, ante los reyes, ante los teólogos y aún ante el Papa, como ocurrió con Lutero y la dieta de Worm. Seremos atacados en todo punto, seremos probados hasta el aferrarnos a nuestra fe simplemente porque nos fue entregada por nuestros padres. Esta clase de fe no soportará la terrible prueba que nos espera. Necesitamos conocer por qué somos adventistas, qué razón tenemos para salir del mundo como un pueblo separado y diferente. Cuando los hombres quieran considerar con inteligencia la causa de Dios, porque han invertido fe y medios en ella, Dios les ayudará a comprender y estarán firmes en la fe. Pero cuando tienen meramente una teoría, una fe superficial que no pueden explicar, una tentación repentina los hará alejarse de la corriente, los hará alejarse con la corriente que conduce hacia el mundo. O sea, cuando no estudiamos profundamente la doctrina adventista, finalizamos uniéndonos a la corriente del mundo y nos volvemos una iglesia denominacional más, porque olvidamos nuestra misión, olvidamos nuestro origen profético y olvidamos que la iglesia adventista es superior a todas las iglesias, que tiene un mensaje peculiar, que va en busca de salvar a la gente de la destrucción que ya se avecina, porque Cristo está a las puertas. Es una gran responsabilidad que tenemos de proclamar este mensaje.
Y hoy vamos a ver lo que va a ocurrir si no lo hacemos. Tomado ahora de Maranata, Cristo viene. Maranata, el Señor viene. La matutina MSB. Maranata, el Señor viene. Páginas 215 página 215, párrafos 1 al párrafo 4. Se ha considerado a nuestro pueblo como demasiado insignificante para merecer atención. Lo que la señora White ahora nos va a relatar es que la Iglesia Adventista es poco conocida, y lo es, por el mundo y por las distintas denominaciones. Es tomado como una secta, pero que eso no iba a ser siempre, y que muy pronto iba a suceder un cambio, y que la Iglesia Adventista se iba a volver notoria ante la opinión pública y ante el gobierno global que se está erigiendo en nuestros días. Y que ese estatus público del que ahora la Iglesia iba a gozar iba a traer muchas calamidades, pero también iba a traer la prueba a ti y a mí en cuanto a si tenemos realmente conocimiento de las doctrinas que nos hacen adventistas del séptimo día. Y que muchos de nosotros íbamos a pasar esa prueba y que debemos estudiar y prepararnos para ello, guardando los mandamientos y confiando que cuando venga el Espíritu Santo, que Dios enviará porque guardamos sus mandamientos y le amamos, Él nos enseñará todas las cosas y nos revelará todas las cosas. Se ha considerado a nuestro pueblo como demasiado insignificante para merecer atención. Sin embargo, se producirá un cambio. El mundo cristiano está adoptando una conducta que forzosamente hará que el pueblo que guarda los mandamientos de Dios sea noticia. El mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas, porque ellos no rendirán pleitesía al papado honrando el domingo. La institución de este poder anticristiano es el propósito de Satanás, hacer que sean extirpados de la tierra a fin de que nadie pueda impugnar su supremacía en el mundo. Vuelvo a reiterar esta cita. El mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas, porque ellos no rendirán pleitesía al papado. Honrarán el domingo, la institución que este poder anticristiano levantará. No rendirán pleitesía al papado honrando el domingo. O sea, el mundo se va a levantar contra la Iglesia Adventista, porque los adventistas negarán su pleitesía al papado, a Roma, y no guardarán el domingo. Pero esto no se cumple con toda la iglesia o con toda la organización, pues la gran mayoría, como lo vamos a ver, la gran mayoría de la Iglesia Adventista iba a abandonar la doctrina y por ende iba a dejar de ser adventista. Por lo tanto, cuando está haciendo esta afirmación de que los adventistas iban a ser perseguidos, no está hablando de la mayoría de los adventistas, sino solamente de un remanente. Porque en Spalding and Magan, página 1, dice la mensajera del Señor que ella vio que los adventistas nominales nos entregarían como Judas a los católicos por causa del sábado. Y dice allí que para aquel entonces la Iglesia Adventista iba a ser un pueblo oscuro y poco conocido para los católicos, pero que los adventistas nominales nos conocerían porque habían sido nuestros hermanos y que nos habían odiado por causa del sábado. Y ya vemos que la mayoría de la Iglesia Adventista está caminando hacia Roma y está caminando hacia la imposición de la ley dominical, pues incluso ya en su gran mayoría han sido vacunados por la OMS y están guardando todas las directrices del Estado, del nuevo orden mundial. Incluso han permanecido cerrados durante estos últimos 2 años a causa de la emergencia sanitaria. A la Iglesia Adventista organizada no la guía el Señor, sino la ONU y Francisco. Toda proposición relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos, los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad y por lo tanto, cada postulado nuestro debiera ser examinado y probado con espíritu crítico por medio
de las Escrituras. Ahora parece que nadie nos nota, pero eso no será siempre así. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete. Y si nuestras teorías acerca de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores o los más grandes hombres del mundo, eso se hará. Cada uno debe saber individualmente qué es la verdad y estar preparado para dar razón de la esperanza que tiene, con mansedumbre y reverencia, no con orgullo ni jactancia o suficiencia propia, sino con el Espíritu de Cristo. Nos acercamos al tiempo cuando tendremos que responder individualmente, sin pastores, sin ancianos, sin hermanos, solos, individualmente, solos, por nuestras creencias. ¿Estamos listos? ¿Tenemos el conocimiento de las doctrinas para eso? Por lo tanto, hermanos, el llamado que nos hace la mensajera es estudiar referente a nuestras doctrinas, a nuestros pilares, a nuestros fundamentos y a las profecías, a los mandamientos, a la ley y al testimonio. En eso debemos abocarnos, no en falsas esperanzas y en falsos evangelios, no en falsos mensajes aguachentos, sino en la verdad sólida, en el mensaje eterno de los 3 ángeles y los 7 pilares que ahora vamos a pasar a conocer. Seremos atacados en todo sentido, probado hasta lo sumo. No deseamos sostener nuestra fe solo porque nos fue legada por nuestros padres. Una fe tal no soportará la terrible prueba que nos aguarda. Queremos saber por qué somos adventistas y por qué nos hemos apartado del mundo como un pueblo separado y peculiar. Las potestades de las tinieblas desplegarán sus baterías contra nosotros, y todos los indiferentes y descuidados, los indiferentes y descuidados que han depositado sus afectos en sus tesoros terrenales, que no están estudiando la Biblia porque no tienen tiempo, porque no están estudiando los testimonios porque no tienen tiempo, porque el tiempo lo usan ganando dinero en el mundo. Vuelvo a reiterar lo que dice la mensajera. Y todos los indiferentes y descuidados que han depositado sus afectos en sus tesoros terrenales y no se han preocupado por comprender la relación de Dios con su pueblo, serán su fácil presa. Ningún poder fuera del conocimiento de la verdad, tal como es en Jesús, nos dará resolución y firmeza. Pero si lo poseemos, 1 podrá perseguir a 1000 y 2 pondrán en fuga a 10,000. Todo esto está tomado, entonces, como yo les dije, de la matutina Maranata, el Señor viene, en la página 215, entre los párrafos 1 al 4. ¿Qué son los pilares? ¿O qué es un pilar? ¿Para qué funciona un pilar? Un pilar, en realidad, es un elemento estructural resistente de sección poligonal o circular con función de soporte. Es un hito o mojón que se pone para señalar los caminos. También es una persona que sirve de amparo. Y es una cosa que sostiene o en que se apoya algo. Por lo tanto, un pilar, ¿no es cierto?, nos da resistencia a la estructura. Y también tiene funcionalidad de soporte, da resistencia y soporta la estructura. También es un hito o mojón que señaliza el camino. Así también sirve de amparo y finalmente sostiene lo que se apoya en ese pilar. Si nosotros eliminamos un pilar o los pilares, entonces la estructura se viene abajo, porque ya no hay pilar que lo resista, ni tampoco que lo soporte. Si retiramos un pilar o los pilares, ya no hay en el camino señal que nos muestre, digamos, la dirección correcta.
Tampoco tenemos amparo. Y finalmente, ya no se sostiene la estructura. Por lo tanto, la estructura está destinada a caer si se eliminan los pilares. Esa es la importancia de que tú y yo nos mantengamos en los pilares adventistas, porque si nos mantenemos en los pilares de la fe adventista, tendremos nuestra estructura, nuestra fe, soportada por este pilar. También este pilar o estos pilares nos señalizarán el camino a la verdad, que es Cristo. Nos servirá de amparo y nos apoyará. Por lo tanto, no caeremos. Ese es el problema de nuestra iglesia organizada en su totalidad o en su generalidad. Han abandonado los pilares a los pioneros y a la hermana White y están ya a punto de caer definitivamente. Ayudémosle, compartamos este mensaje, hagámoslo con cariño, como dijo la mensajera, sin jactancia y sin justicia propia, sino con el carácter de mansedumbre y de amor de Jesús de Nazaret, pero sin faltar a la verdad y sin suavizar el mensaje. Entendiendo entonces la definición de pilar antes dada, comprendemos que es aquello que da solidez, sostiene y es la base de lo que somos o creemos. Por lo tanto, la cuestión de suma importancia aquí es saber qué conforman o qué conforma nuestro fundamento, nuestras verdades fundacionales como iglesia, en la que se sustenta el verdadero movimiento adventista levantado por Dios en 1844. Los limpios, los purificados y emblanquecidos. Los entendidos. Por lo tanto, si no entendemos como los entendidos, entonces somos impíos, los que no entienden. Vamos al libro El otro poder. El otro poder, en el capítulo 3, que se llama Los fundamentos de nuestra fe. El libro El otro poder, capítulo 3, Los fundamentos de nuestra fe. Página 29, párrafos 1 y página 30, párrafo 2. Dice allí, El otro poder, página 29, párrafo 1 y página 30, párrafo 2. Manténgase delante de nuestro pueblo las verdades que son el fundamento de nuestra fe. Esto es lo que debe predicarse y mantenerse delante de nuestro pueblo y que no se ha hecho. No se ha hecho. Manténgase delante de nuestro pueblo las verdades que son el fundamento de nuestra fe. Algunos se apartarán de la fe escuchando a los espíritus seductores y las doctrinas de demonios. Todo lo que no sea los fundamentos de nuestra fe, todo lo que no sea los 7 pilares adventistas, créanme como lo dice la mensajera, es doctrina de demonios. Hablan de ciencia y el enemigo viene y les da abundancia de ciencia, pero no es la ciencia de la salvación, no es la ciencia de la humildad, de la consagración o de la santificación del espíritu. Ahí aparece nuevamente la palabra ciencia como en Daniel 12, y aquí vemos reflejado que ciencia es sinónimo del evangelio. Hemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe, las verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos, guiándonos paso a paso. ¿Qué nos hace el pueblo que somos? Las doctrinas, los pilares. Vuelvo a reiterar esta cita. Manténgase delante de nuestro pueblo las verdades que son el fundamento de nuestra fe. Eso es lo que se debe enseñar. No falsas esperanzas, no mensajes aguachentos ni llorones. Debemos predicar el mensaje de los 3 ángeles y nuestros 7 pilares, nuestros fundamentos. Manténgase delante de nuestro pueblo las verdades que son el fundamento de nuestra fe. Algunos se apartarán de la fe escuchando a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios. Todos aquellos que no prediquen esta verdad están predicando doctrina de demonios. Vino de Babilonia. Manténgase delante de nuestro pueblo las verdades que son el fundamento de nuestra fe. Algunos se apartarán de la fe escuchando a los espíritus seductores y las doctrinas de demonios. Hablan de ciencia y el enemigo viene y les da abundancia de ciencia,
Pero no es el Evangelio, no es la ciencia de la salvación, no es la ciencia, el Evangelio de la humildad, de la consagración o de la santificación del Espíritu. Hemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe, las verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos, guiándonos paso a paso. De Review and Herald, 25 de mayo de 1905. El otro poder, página 29, párrafo 1. Se definen los hitos. En Minneapolis, Dios dio a su pueblo en un nuevo engarce. Engarzar o engarce significa unir distintas perlas para hacer un collar. Por lo tanto, nos está diciendo que Dios unió las distintas verdades del Evangelio. El Evangelio es una gran verdad compuesta por distintas verdades. Y esos 7 pilares conforman la verdad del Evangelio. 7 verdades que están dentro del Evangelio, de la gran verdad. Se definen los hitos. En Minneapolis, Dios dio a su pueblo en un nuevo engarce algunas gemas de verdad. Esos son los 7 pilares que conforman el collar de la verdad que Dios engarzó para el pueblo adventista, para proclamarlo a toda nación, tribu, pueblo y lengua, que es lo que tenemos que estar haciendo ahora, si no estamos predicando doctrinas de demonios. Esta luz del cielo fue rechazada por algunos con toda la testarudez. Vuelvo a reiterar, esta luz del cielo fue rechazada por algunos con toda la testarudez que los judíos mostraron al rechazar a Cristo. Y se habló mucho de mantenerse junto a los hitos antiguos, pero había evidencias de que no sabían cuáles eran los hitos antiguos. Había evidencia y lógica procedentes de la palabra que la recomendaban a la conciencia. Pero la mente de los hombres estaba cerrada, sellada contra la entrada de luz, porque habían decidido que era un error peligroso modificar los hitos antiguos, cuando en realidad no se movía ninguno de esos hitos antiguos, sino que esos hombres habían pervertido el concepto de lo que era un hito antiguo. El otro poder, página 30, párrafo 2. Bueno, les comentaba que en Mateo 24, versículos 9, 10 y 11, se profetizaba la Inquisición de Roma contra la iglesia cristiana emergente, la iglesia de Éfeso y posteriormente de Esmirna. Y en la iglesia de Esmirna se produce, o a la finalización de la iglesia de Esmirna, se llega al hecho histórico del Edicto de Milán, donde la iglesia termina por abandonar el Evangelio y hacer concesiones con Roma para unir el barro cocido de alfarero con el hierro, según Daniel 2. Y de esa manera la iglesia se escandaliza y abandona el Evangelio y comienzan a entregarse unos a otros, como Cristo lo profetizó en Mateo 24, versículos 9, 10 y 11. Así que las iglesias al comienzo predicaron la verdad hasta la iglesia de Esmirna, y luego en la iglesia de Pérgamo en adelante comienza la gran apostasía de la iglesia cristiana y el ingreso del hombre de pecado que iba a enseñar la doctrina de los nicolaitas, que es cambiar la gracia de Cristo en libertinaje. Peca y vive. Y se introducen así, o se introdujeron así, las distintas falsas doctrinas que venían del mundo pagano y la filosofía griega. Una de ellas, la inmortalidad de los muertos, doctrina que profesan los evangélicos y ahora incluso los adventistas organizados o de la corporación. Vamos entonces a introducirnos en qué son los 7 pilares que Dios nos dio. Y vamos a ver que estos 7 pilares son las 7 grandes verdades que conforman la gran verdad del Evangelio eterno y el mensaje de los 3 ángeles. Y predicar algo que contradiga esto es contradecir a los limpios, emblanquecidos y purificados, o sea, ser parte de los impíos que no entendían. Porque la gente que contradice a los pioneros está contradiciendo el Evangelio eterno que Dios reveló a sus siervos los profetas. Está contradiciendo lo que Dios reveló por medio de su mensajera Elena G. de White a la iglesia adventista, para seguir la voz de la tradición fariseica, de los teólogos y de los falsos maestros. Porque Dios habla a través de los santos profetas, no de los teólogos. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Como se los leí,
Pablo nos dice que el Evangelio es por revelación del Espíritu Santo, por guardar sus mandamientos, no por teoría humana, no por teología. En el año 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario. Primerito, la purificación del santuario. 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También los 3 mensajes angélicos, Apocalipsis 14, versículos 6 al 12 y Génesis a Apocalipsis. Todo ello habla del mensaje de los 3 ángeles. Presentan el estandarte sobre el que está escrito, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o la justificación por la fe. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o en su defecto o sinónimo, la justificación por la fe, que es el corazón del Evangelio. Uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios, el santuario. También debemos estudiar y hacernos parte y sabios en todo el sistema de ritual del sistema judaico que simbolizaba el Evangelio eterno en símbolos. Que su pueblo amante del sábado vio en el cielo y el arca que contiene su ley, la ley de Dios. Otro pilar. La luz del sábado, 6º pilar. Del 4º mandamiento brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios. El último pilar, el 7º, que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad. Es uno de los hitos antiguos. No puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo. Ojo con esto. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. No es de Dios, sino la imaginación de los pastores y teólogos, por temor a la persecución de Roma. Por ello cambiaron nuestras doctrinas y abandonaron el mensaje de los 3 ángeles. Vuelvo a reiterar esta cita tomada del capítulo 3 de El Otro Poder, página 30, párrafo 3. El año 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario, hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También los 3 mensajes angélicos presentan el estandarte sobre el que está escrito, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o la justificación por la fe. Uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios, o el santuario, que su pueblo amante de la verdad vio en el cielo, y el arca que contiene su ley. 5º hito. La luz del sábado, 6º hito. La luz del sábado del 4º mandamiento brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios. Que los malvados, 7º hito, no tengan acceso a la inmortalidad es uno de los hitos antiguos. No puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. Es abandonar el Evangelio y escuchar a espíritus de demonios y doctrinas de los tales. Todas estas verdades, el primer hito, la purificación del santuario, Daniel 8:14. Los 3 mensajes angélicos, Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, toda la Torá, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después nos habla del templo de Dios, toda la Torá, Génesis, Deuteronomio, Levítico, Números y Éxodo. Ahí está todo lo referente al santuario. Luego tenemos la ley, Éxodo capítulo 20, el sábado, Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 11. También tenemos que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad. Génesis. Romanos. A Pablo, diciéndonos que la paga del pecado es la muerte. En toda la Biblia se nos dice que la paga del pecado es la muerte, que los pecadores no van a tener vida eterna. Apocalipsis, capítulo 20, capítulo 19, nos muestra aquello. Por lo tanto, estos 7 pilares que conforman la fe adventista verdadera, o el verdadero pueblo adventista y sus verdaderas doctrinas,
se fundamenta en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, que conforman el gran evangelio eterno. Estos 7 pilares son el engarce, el collar que el Señor engarza con las distintas gemas. Cada pilar es una gema y ese collar se lo entrega a la iglesia adventista. ¿Pero qué hizo la iglesia adventista? Se sacó el collar para unirse a Roma, para predicar una esperanza fatua y un mensaje espurio. Vamos a ver ahora con el libro El Otro Poder, tomado de manuscrito 13 de 1889, en la página del Otro Poder 31, párrafo 1, lo siguiente. Ahora en este tiempo, Dios quiere dar un nuevo y fuerte impulso a su obra. ¿Cuál es la obra de Dios para su pueblo adventista y para el mundo? La predicación del mensaje de los 3 ángeles. Pero Dios le quiere dar un fuerte impulso a esa obra. ¿Cuál es el impulso que ha de sufrir o experimentar la obra de los 3 ángeles? El fuerte clamor, el 4º ángel de Apocalipsis 18. Por lo tanto, Dios le quiere dar un fuerte impulso a la obra de los 3 ángeles, que es el mensaje del 4º ángel, el mensaje de la lluvia tardía. Dice allí: ahora, en este tiempo, Dios quiere dar un nuevo y fuerte impulso a su obra. Satanás lo sabe. Satanás lo sabe y está decidido a impedirlo. Si él puede engañar a las personas que pretenden creer la verdad presente, ¿quiénes son los engañados? Los que pretenden creer, no están seguros que creen, sino que piensan que creen. No han estudiado verdaderamente las doctrinas, sino que han escuchado por ahí a un pastor o a un predicador sobre las doctrinas, pero no han estudiado, no las manejan. Pretenden creer. Esas personas son las engañadas. Ahora en este tiempo Dios quiere dar un nuevo y fuerte impulso a su obra. Satanás lo percibe y está decidido a impedirlo. Quiere impedir el fuerte clamor y la venida de Cristo, que trae la predicación del mensaje de los 3 ángeles. Si él puede engañar a las personas que pretenden creer la verdad presente y hacerles creer que la obra que Dios quiere hacer en favor de su pueblo es modificar los hitos antiguos, lo que deberían resistir con el celo más decidido, entonces se alegra por haberlos engañado. ¿Cuál es el engaño? Creer que hay que cambiar los hitos y cambiar el mensaje de los 3 ángeles por un evangelio espurio, por un mensaje de esperanza. Esa gente que no ha estudiado verdaderamente el origen y la doctrina de la iglesia adventista iba a ser engañada por este sortilegio de Satanás. La obra para este tiempo ciertamente ha sido una obra con diversos impedimentos a causa de una errónea presentación de los temas ante la mente de nuestro pueblo. Se nos está presentando temas erróneos y no el mensaje ni las doctrinas que Dios nos dio como pueblo adventista. Lo que es alimento para la iglesia ha sido considerado como peligroso y no les está siendo provisto. El alimento, ¿cuál es el alimento? Los 3 ángeles y los 7 pilares. Y dice la mensajera que eso iba a ser considerado como error y peligroso y que no iba a ser provisto al pueblo. Esta diferencia de ideas perturba la fe, provoca apostasías, quebranta la unidad, siembra discordia, y todo porque no saben que están luchando entre sí. Hermanos, ¿no es mejor ser sensatos? El cielo está mirándonos. ¿Qué debemos pensar de los acontecimientos recientes? Mientras estemos en esta condición, construyendo barreras, nos privamos de gran luz y preciosas ventajas. Precisamente ahora, cuanto tanto la necesitamos, nos ubicamos donde la luz no nos puede ser comunicada desde el cielo para que podamos transmitirla a otros. Entonces, al ir donde se predica el error, al mantenernos donde no nos predican el mensaje de los 3 ángeles, ni nos enseñan las doctrinas fundamentales de la iglesia adventista, entonces nos privamos del alimento sólido y de esa manera tampoco se la podemos comunicar, esa luz, ese alimento, a otros. Y de esa manera el mensaje de los 3 ángeles no se puede convertir en un fuerte clamor y Cristo no puede venir. El diablo ha tenido éxito hasta el momento
con lo que ha hecho en paralizar el mensaje a través de los pastores, de los ancianos, de los teólogos y de los laicos adventistas del séptimo día. Ha tenido éxito. Es por eso que la mensajera del Señor nos advierte en el libro Primeros Escritos, el capítulo 29, que se llama el capítulo 29, una plataforma firme. Capítulo 29 de Primeros Escritos en la versión azul, que se llama una plataforma firme. El último párrafo dice así. Dice: vi que Dios tiene hijos íntegros o sinceros entre los adventistas nominales, o sea, los adventistas de solo nombre, que abandonaron las doctrinas y que se han unido al mundo, que son solo de nombre y que en doctrina se parecen a los evangélicos y católicos. Vi que Dios tiene hijos íntegros o sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás sabe esto, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en esas organizaciones religiosas para los que rechazaron la verdad. Puedan pensar que Dios está con ellos. O sea, si tú rechazas la verdad, pasas a ser un adventista nominal y Dios deja de estar contigo. Pero Satanás va a introducir entonces el espiritismo, que aparece en segunda de Tesalonicenses, el poder engañoso que Dios les envía por haber rechazado la verdad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 9 al capítulo 2, del versículo 9 al versículo 12 nos dice aquello, que Dios enviaría un poder engañoso a aquellos que rechazaron la verdad. Todo aquel que rechaza la verdad, por lo tanto, queda a merced del poder de Satanás y ha sido engañado por Satanás. ¿Cuál iba a ser el engaño? Que Dios quiere dar un fuerte y nuevo impulso a la obra y Satanás lo percibe y está decidido en impedirlo, y que el engaño iba a ser en que él iba a pretender hacerles creer a los adventistas que había que modificar los hitos antiguos y dejar de predicar el mensaje de los tres ángeles como muchos pastores y como muchos falsos maestros están enseñando. Dice entonces: vi que Dios tiene hijos íntegros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas, y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias. Debemos salir de esas iglesias y no escuchar el error. Si la corporación adventista abandonó el mensaje, debemos salir de allí. Y eso la hermana White nos declara en el capítulo 10 de Primeros Escritos, en el capítulo que se llama Falsos Maestros o Falsos Pastores. Capítulo 10 de Primeros Escritos nos dice allí: se me mostró la necesidad de quienes creen que tenemos el último mensaje de misericordia, o sea, los adventistas. Los adventistas creemos que tenemos el último mensaje de misericordia. Se me mostró la necesidad de quienes creen que tenemos el último mensaje de misericordia, estar separados de los que diariamente están bebiendo nuevos errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, porque es malo alentarnos así mientras enseñan el error, que es veneno mortal para el alma, y enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres. Vuelvo a reiterar: se me mostró la necesidad de quienes creen que tenemos el último mensaje de misericordia, estar separados de los que diariamente están bebiendo nuevos errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, a las reuniones de aquellos que cambiaron las doctrinas adventistas y los pilares. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error, que es un veneno mortal para el alma. Y enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, o sea, teorías, teología. La influencia de tales reuniones no es buena. No es bueno ir a la corporación a escuchar abullón. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error,
Debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos libertó y regocijarnos en la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados. Dios no se complace cuando vamos a escuchar sermones lloricones o el vino de Babilonia, o cuando vamos donde no se nos predican los 7 pilares, ni el mensaje de los 3 ángeles, ni el juicio investigador, ni del sábado. No vayamos, ni les digáis bienvenidos. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados. Porque a menos que Él nos mande a esas reuniones donde se inculca el error a la gente por medio del poder de la voluntad, no nos guardará y los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y somos dejados a merced de los zarandeos del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus ángeles malignos, y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. Vuelvo a reiterar, se me mostró la necesidad de quienes creen que tenemos el último mensaje de misericordia, estar separados de los que diariamente están bebiendo nuevos errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error, que es un veneno mortal para el alma, y enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres. La influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos libertó y regocijarnos en la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir, porque a menos que Él nos mande a esas reuniones donde se inculca el error a la gente por medio del poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y somos dejados a merced de los zarandeos del enemigo, para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus ángeles malignos, y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. Vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas. Nuestra mente no debe ser distraída así, sino que debería estar ocupada con la verdad presente. Vuelvo a reiterar, vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas. Nuestra mente no debe ser distraída así, sino que debería estar ocupada con la verdad presente, los 7 pilares y el mensaje de los 3 ángeles, y buscando la sabiduría con la cual obtener un conocimiento más cabal de nuestra posición, para que con mansedumbre podamos estar capacitados para dar razón de nuestra esperanza basándonos en las Escrituras. Mientras doctrinas falsas y errores peligrosos se inculquen en la mente, ésta no podrá espaciarse en la verdad que ha de equipar y preparar a la casa de Israel para que subsista en el día del Señor. Vuelvo a reiterar, vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas. Nuestra mente no debe ser distraída así, escuchando fábulas, perdiendo el tiempo, sino que debería estar ocupada con la verdad presente y buscando la sabiduría con la cual obtener un conocimiento más cabal de nuestra posición, para que con mansedumbre podamos estar capacitados para dar razón de nuestra esperanza basándonos en las Escrituras. Mientras doctrinas falsas y errores peligrosos se inculquen en la mente, ésta no podrá espaciarse en la verdad que ha de equipar y preparar a la casa de Israel para que subsista en el día del Señor. Primeros Escritos, capítulo 10, páginas 155 y 156. El capítulo se llama Pastores Falsos. Vuelvo entonces al capítulo que estábamos leyendo hace un momento, también de Primeros Escritos,
referente a una plataforma firme. Vuelvo a reiterar este pasaje. Vi que Dios tiene hijos íntegros entre los adventistas nominales, aquellos que abandonaron el mensaje y que predican ahora el vino de Babilonia, que están unidos en ecumenismo. Vi que Dios tiene hijos íntegros entre los adventistas nominales. Hay hermanos verdaderos aún allí. Hay hermanos verdaderos en la corporación. Salid de ella, pueblo mío. Vi que Dios tiene hijos íntegros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás sabe esto, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en esas organizaciones religiosas para que los que rechazaron la verdad puedan pensar que Dios está con ellos. Satanás espera engañar a los íntegros e inducirlos a pensar que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá y todos los que sean íntegros dejarán las iglesias caídas y tomarán su posición por el remanente. Y el remanente es un pequeño grupo, no es una gran cantidad de gente. En la Biblia, como yo les decía, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 se nos presenta esta profecía que nos narra la señora White, en que el espiritismo iba a ser introducido en las iglesias que habían rechazado la verdad. Vamos a ver. Dice aquí: porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene, o sea, la Roma imperial, el emperador. Y entonces será revelado aquel inicuo, el papado, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, el papado, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios y mentirosos. Por eso el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Aquel inicuo, cuya venida será según la operación, el poder de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto, porque rechazaron la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en el pecado, en la injusticia. Todo aquel que rechaza la verdad deja de ser iglesia, deja de ser adventista, deja de ser pueblo de Dios, deja de ser guiado por el Espíritu Santo. Está en apostasía y ahora es dirigido por el espíritu del anticristo, por el espiritismo, para que crean en la mentira. Y ese poder se iba a exacerbar y se iba a introducir en las iglesias caídas y en la iglesia adventista nominal, previo a la caída de las plagas, para engañar a la gente que aún está allí, para hacerles creer que Dios obra a través de la corporación adventista y de las iglesias que conforman Babilonia. Es por eso que la señora White nos advirtió entonces, en esta cita que les vuelvo a reiterar: ahora en este tiempo Dios quiere dar un fuerte y nuevo impulso a su obra, el fuerte clamor. Satanás lo percibe y está decidido a impedirlo. Si él puede engañar a las personas que pretenden creer la verdad presente y hacerles creer que la obra que Dios quiere hacer en favor de su pueblo es modificar los hitos antiguos, lo que deberían resistir con el celo más decidido, entonces se alegra por haberlos engañado. La obra para este tiempo ciertamente ha sido una obra con diversos impedimentos a causa de una errónea presentación de los temas ante la mente de nuestro pueblo. Lo que es alimento para las iglesias ha sido considerado como peligroso y no les está siendo provisto. Esta diferencia de ideas perturba la fe, provoca apostasías, quebranta la unidad, siembra discordia, y todo porque no saben que están luchando entre sí. Hermanos, ¿no es mejor ser sensatos? El cielo está mirándonos. ¿Qué debemos pensar de los acontecimientos recientes? Mientras estemos en esta condición, construyendo barreras, nos privamos de gran luz y preciosas ventajas. Precisamente ahora, cuando tanto la necesitamos, nos ubicamos donde la luz no nos puede ser comunicada desde el cielo,
para que podamos transmitirla a otros. Estamos donde nos están enseñando el vino de Babilonia o doctrinas de demonios, y de esa manera no podemos enseñar el Evangelio a otros. Así que, hermanos, ya para ir finalizando este trabajo, este estudio, quiero compartir una cita y hacer una corrección. Yo les mencioné dentro de los libros que iba a utilizar, les mencioné Joya de los Testimonios tomo 1 y estaba equivocado, porque en realidad es Mensajes Selectos tomo 1, en la página 238, donde vamos a revisar una cita en que la hermana White nos advierte que al cambiar las doctrinas íbamos a cambiar la religión. Dice allí: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Los 7 pilares, el mensaje de los 3 ángeles, serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual, la teología, por sobre la revelación de Dios. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios, y su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían con la estructura. Mensajes Selectos tomo 1, página 238 y 239. Dice la mensajera que al cambiar las doctrinas, al abandonar nuestros fundamentos, nuestros pilares, por 28 creencias o cuantas ya lleven, 29 o 30, dice ella que era imaginación, que era escuchar doctrinas de demonios, espíritus malvados, y que ello iba a traer como consecuencia la destrucción de nuestra estructura, que la tempestad terminaría por barrer la estructura y la tormenta arrasaría con ella, que sería cambiada nuestra religión y se formaría una nueva organización. La Corporación Adventista es una nueva organización, es una nueva religión que no tiene nada que ver con la religión, con la iglesia, con el movimiento adventista del séptimo día y los pioneros y el linaje de White. Por eso que no debemos ir allí donde se predica el error. Por eso que el mensaje del cuarto ángel nos dice: salir de ella, pueblo mío. Y si usted, hermano adventista nominal de la organización adventista, está discutiendo en su casa porque yo llamo a la Corporación Adventista Babilonia, déjeme explicarle lo que es Babilonia según este libro, El conflicto de los siglos. Según la mensajera, así como vimos que es iglesia para la hermana White, así como vimos que es iglesia adventista para la hermana White, que es ser adventista y cuál es su mensaje, porque ella es la fundadora de la iglesia, ella es la indicada para indicarnos, para mostrarnos qué es iglesia, qué es ser adventista y qué es Babilonia. Veamos lo que dice ella en el capítulo 39, el mensaje final de Dios referente a Babilonia. Los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia
por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal. Todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrían oído palabras semejantes las escucharán. Admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada desde el cielo. ¿Qué es Babilonia según el conflicto de los siglos y el espíritu de profecía? Vuelvo a reiterar, admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Toda iglesia que rechaza la verdad presente que Dios le dio y le envió del cielo, se transforma en Babilonia. Es por eso que Israel se transformó en Babilonia, pues desechó el Evangelio. Es por eso que Judá se convirtió en Babilonia, porque rechazó el Evangelio y crucificó al Evangelio que es Cristo. Es por eso que la Iglesia Católica se volvió en Babilonia, porque rechazó el Evangelio de la gracia dada por Martín Lutero. Es por eso que las iglesias protestantes se transformaron en Babilonia, porque rechazaron en 1844 el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Y es por eso que la Corporación Adventista y una gran cantidad de adventistas hoy son Babilonia, porque han rechazado y abandonado y dejado de enseñar, predicar y vivir el mensaje de los tres ángeles. Es por eso que la señora White, en primeros escritos como lo leímos, nos llamó y nos advirtió a no ir donde se enseña el error. Es por eso que ella nos dijo en primeros escritos que Dios iba a sacar a los sinceros adventistas de la iglesia nominal adventista y de las iglesias caídas que conforman Babilonia. El mensaje no es a seguir sentados en la corporación. El mensaje es a salir de allí para recibir y estudiar el verdadero mensaje. Yo no entendí el mensaje adventista profundamente hasta que salí de la corporación en el año 2015. Desde aquel entonces, el conocimiento de la verdad presente se profundizó en mi vida y he logrado experimentar el verdadero cambio por medio de la gracia y experimentar la victoria sobre el pecado. Eso no lo iba a lograr dentro de esa organización que se ha apartado de la verdad. Hermano, el Señor nos invita a salir de ella, pues dice: salid de ella, pueblo mío. Tú decides ser obediente a Dios o ser obediente a los hombres. Pero Pedro dijo que nos valía más ser obediente a Dios antes que a los hombres. Así que nos han cambiado la religión. Pero ¿cuál debe ser nuestra forma de actuar en relación a este cambio? Dice la mensajera del Señor en el libro El Otro Poder. Permitamos que los pioneros indiquen qué es la verdad. Cuando el poder de Dios testifique acerca de la verdad, ésta permanecerá para siempre como verdad. No debe aceptarse ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. ¿A quiénes? A los pioneros. Se levantarán hombres cuyas interpretaciones de la Escritura les parecerá la verdad, pero no será la verdad. Dios nos ha dado la verdad para que este tiempo, Dios nos ha dado la verdad para este tiempo como fundamento de nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado qué es la verdad. Se levantarán uno y otro con nueva luz que contradice la luz que Dios ha dado con demostraciones de su Espíritu Santo. El Otro Poder, página 31, párrafo 2. El siguiente párrafo dice: todavía viven unos pocos que pasaron por esta experiencia obtenida al establecer esta verdad. Dios ha sostenido con amor la vida de ellos para repetir y repetir hasta el fin de sus vidas la experiencia por la cual atravesaron, así como Juan el apóstol hasta el mismo fin de su vida. Y los portaestandártes que cayeron por la muerte
han de hablar por medio de la reimpresión de sus libros. Se me ha instruido que de esta manera se oirá su voz. Han de dar su testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. No recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Reúnen gran cantidad de textos de las Escrituras y los apilan como prueba de las teorías que sostienen. Esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos 50 años. Mientras las Escrituras sean la palabra de Dios y deba ser respetada, si la aplicación de ellas modifica siquiera un pilar del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, se comete un gran error. El que haga tal aplicación no conoce las maravillas y la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que llegaron al pueblo de Dios. Preach the Word, o Palabra del Predicador, tomo 5 de 1905, y el libro El Otro Poder, capítulo 3, páginas 31, 32, párrafos 2, 1 y 2. También nos decía en el texto de Mensajes Selectos, tomo 1, que yo les acababa de leer, lo siguiente. Pregunta ella, al cambiar nuestras doctrinas y con ello nuestra religión: ¿quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencia. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esta verdad? Ella escribe: vacilé y me demoré en enviar lo que el Espíritu de Dios me impelía a escribir. No quería ser compelida a presentar la influencia desorientadora de esas falsedades. Vuelvo a reiterar, vacilé y me demoré en enviar lo que el Espíritu de Dios me impelía a escribir. No quería ser compelida a presentar la influencia desorientadora de esas falsedades. Pero en la providencia de Dios, los errores que han estado entrando a la iglesia debían ser afrontados. Así también nos dice la Escritura que no debemos recibir a aquellos que nos enseñan falsedades y error. Así como el Espíritu de Profecía nos indica que no debemos aceptar a nadie que contradiga lo que Dios nos reveló por sus siervos, los limpios, emblanquecidos y purificados, según Daniel 12, los pioneros. Ellos tienen la verdad y Dios a ellos les reveló la verdad. Todo lo que contradiga esa verdad debe ser rechazado, pues es doctrina de demonios. Dice, para finalizar, Segunda de Juan, capítulo 1. Vamos a Segunda de Juan, al único capítulo de ese librito. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Se nos advirtió, se nos ha dicho con antelación para que creamos. La evidencia está ante vuestros ojos y oídos. El linaje de White es profeta y Dios habló por medio de ella. La iglesia adventista es la iglesia de Dios, con el mensaje verdadero que Dios le dio en 1844. Pero la mayoría de nuestra iglesia iba a abandonar nuestra iglesia. Eran de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros para que se mostrase que no eran todos de nosotros. Abandonaron el mensaje. Formaron una nueva organización. Se unieron a Roma
en ecumenismo. Están todos vacunados. Llevan 2 años con los templos cerrados y hoy obligan a la gente a ir vacunadas a los templos, si no, no los dejan entrar. Se bajan a los hermanos por predicar el mensaje de los 3 ángeles de los púlpitos, por predicar con los libros rojos de la hermana White. Se expulsa a los pastores que predican la verdad presente, o que hablan de reforma pro salud, o que hablan en contra de Babilonia y del papado. Se trata de disidente a aquel que no se une con ellos en apostasía y en ecumenismo. Se predica el error con pastores como Alejandro Gullón, su hijo, o Arnaldo Cruz, entre otros, que enseñan que vamos a pecar hasta que Cristo venga, o que Cristo vino a la naturaleza antes del pecado, o en su defecto, que Cristo no pecó porque era Dios. Muchos en la iglesia adventista corporativa están enseñando que vamos a pecar hasta que Cristo venga, y que no podemos guardar los mandamientos ni que podemos ser salvos. Eso lo escuché yo mismo de pastores y ancianos y maestros de escuela sabática. Hermanos, la mensajera del Señor nos invita a salir de donde se enseña el error, para que podamos aprender la verdad y podamos compartirla con otros, y así esta verdad del tercer ángel se transforme en un fuerte clamor y Satanás no pueda tener éxito en la obra que se propuso de detener el fuerte clamor y la segunda venida de Cristo. No seas participante de los pecados de Satanás y su rebelión. No te hagas parte de esta apostasía y esta rebelión que va en contra del mensaje de los 3 ángeles y de la segunda venida de Cristo. Solo aquellos que odian a Cristo no quieren predicar los 3 ángeles ni denunciar a Roma, el enemigo de Dios. Hemos sido advertidos. El Señor ya viene. No vayamos donde se enseña el error, ni aceptemos a aquellos que contradicen la verdad revelada a los pioneros y a la hermana White, porque aquel que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Maranata, Cristo viene.